Hola, hola, un gusto saludarles a todos. Bienvenidos a este espacio, a este nuevo podcast. Mi nombre es Johnny Fabricio Fugón y soy un apasionado por la tecnología y la educación. Hoy estamos aquí para compartirles una visión distinta sobre cómo liderar y cómo construir equipos. A lo largo de estas conversaciones vamos a ir descubriendo que liderar no solo es imponer, sino entender que el factor humano es lo que realmente sostiene al equipo de cualquier proyecto. Y precisamente para hablar de esto, me acompañan mis compañeras quienes tienen puntos de vista fundamentales sobre este tema. Me encantaría que ellas mismas nos cuenten quiénes son y qué enfoque traen al podcast hoy. Buenas, sobre todo saludarles. Mi nombre es Eliud Noemí Rodríguez Alberto y pues espero se queden a ver nuestro podcast y verán algo diferente y nuestro, sobre todo, maneras de pensar sobre el liderazgo. Buenas, buenas. Mi nombre es María Fernanda y se van a quedar conmigo para ir iniciando este podcast y ver de qué se trata. Buenas tardes. Le vamos a dar la bienvenida a este podcast, nuestro podcast, tu podcast, sobre la crisis del liderazgo tradicional en la era digital. ¿Cómo podemos, o qué entendemos sobre la crisis del liderazgo? ¿Cómo se ha afectado? Yo, como una breve introducción, veo que una afectación ha sido bastante en lo que son las redes sociales, cómo los influencers entran, tienen un acceso a la opinión pública y elimina jerarquías verticales, esto provocando muchas crisis en los liderazgos tradicionales al reemplazar lo que es la autoridad formal o institucional. Por la transparencia, la inmediatez y el escrutinio público constante, lo que exige pues a los líderes adaptarse a un entorno donde ganarse la confianza es más horizontal y participativo. Y con esta breve introducción, vamos a empezar con una pregunta que dice, ¿qué tan caro le puede salir a una empresa tener un mal líder? A veces pensamos que los problemas de una empresa están solo en las ventas, en la tecnología, en la competencia o incluso en los procesos, pero muchas veces el problema empieza en algo más humano, la forma en la que se dirige a las personas, em, y eso, ¿verdad? Pues en este episodio vamos a conversar sobre este tema que actualmente está tomando mucha importancia dentro de las organizaciones, la crisis de liderazgo tradicional en la era digital. Durante mucho tiempo, muchas empresas funcionaron bajo un modelo donde el jefe mandaba, imponía y había que obedecer, habían gritos, menospreciaban y los resultados eran casi lo único que importaba, pues no importaba las emociones de sus empleados, pero el mundo laboral ha cambiado y hoy existen nuevas tecnologías, trabajo remoto, inteligencia artificial, redes sociales, trabajadores que esperan algo más que solo recibir órdenes. Sí, y por eso ese tema es importante. No se trata de decir que todo liderazgo tradicional es malo, porque también tiene elementos útiles como el orden, la disciplina y la claridad en las responsabilidades. El punto es preguntarnos qué pasa cuando ese liderazgo se queda atrapado en la presión, el control y, y la poca comunicación. ¿Por qué actualmente las empresas necesitan líderes que sepan adaptarse, escuchar y manejar equipos en un entorno mucho más cambiante? Así es, compañeras. Entonces, la pregunta principal de este episodio será, ¿el liderazgo tradicional todavía funciona en la era digital o necesita transformarse? Interesante pregunta. Y para podérsela responder, vamos a ir desarrollando episodios en varios momentos, pero primero hablaremos sobre qué es el liderazgo tradicional y luego analizaremos cómo la era digital ha cambiado la forma de trabajarlo. Luego hablaremos de las nuevas expectativas de los trabajadores, de las crisis del liderazgo tradicional y de un caso empresarial relacionado con Microsoft y finalmente cerraremos con una reflexión grupal. Exactamente.
La idea es que este episodio no se sienta como una clase leída, sino como una conversación sobre algo que muchas personas pueden ver en la vida real. Por ejemplo, jefes que todavía lideran como antes, empleados que ya no aceptan cualquier ambiente laboral y empresas que necesitan cambiar para no quedarse atrás. Ok, empecemos pues. ¿Qué es el liderazgo tradicional? Para comenzar, debemos aclarar qué entendemos por liderazgo tradicional. Este tipo de liderazgos se basa en una estructura jerárquica donde el líder tiene autoridad muy marcada. Normalmente el jefe siempre toma las decisiones principales, da instrucciones, controla el trabajo y espera que los empleados cumplan con lo que se le pide. Durante mucho tiempo, este modelo funcionó en muchas empresas, sobre todo cuando los procesos eran más estables y repetitivos. Pues en este contexto, tener una figura de autoridad clara ayudaba a mantener orden, disciplina y dirección. O sea, no es que el liderazgo tradicional sea completamente inútil. En algunos casos puede servir, especialmente cuando, como lo mencionó la compañera Fernanda, se necesita orden o decisiones rápidas. Exactamente. El problema no es la autoridad en sí, porque toda empresa necesita dirección. El problema aparece cuando el líder confunde autoridad con imposición. Una cosa es orientar el equipo y otra cosa es muy distinta en pensar que solo el jefe tiene la razón. Cuando un líder no escucha, no permite opiniones o solo se enfoca en controlar, puede afectar la motivación y la creatividad de las personas. Así es, ahí tocaron un punto muy importante y es ahí donde comienza el conflicto con la realidad actual. Hoy las empresas no solo necesitan empleados que obedezcan instrucciones, protocolos, necesitan personas que aporten ideas, resuelvan problemas, aprendan nuevas herramientas y se adapten a cambios constantes. Bueno, podríamos decir que entonces el liderazgo tradicional entra en una crisis cuando intenta resolver problemas actuales con una mentalidad demasiado antigua. Sí, pero sobre todo eso se ve mucho en empresas donde todavía se piensa que liderar es litigar, presionar o exigir sin explicar. Ese estilo puede lograr resultados por un tiempo, claro, pero a largo plazo puede causar agotamiento, rotación de personal y un ambiente laboral pesado. Fíjese que por eso el liderazgo tradicional no necesariamente debe desaparecer por completo, pero sí debe evolucionar, adaptarse a nuevos cambios y a nuevas generaciones. Puede conservar lo útil como la organización y la toma de decisiones, pero debe integrar habilidades más actuales como la comunicación, la empatía, la flexibilidad y la adaptación. A eso le llamamos habilidades blandas. Em, eh, Ahora para pasar a lo que es la era digital y los cambios que han habido en las empresas, porque van de la mano. La tecnología ha cambiado profundamente la manera en que funcionan las empresas. Hoy muchas organizaciones utilizan plataformas digitales, reuniones virtuales, ayuda de la herramienta de la inteligencia artificial, redes sociales, sistemas de gestión, herramientas de comunicación inmediata. Esto también cambió la forma de liderar a como antes muchos líderes podían supervisar directamente porque todos trabajaban en el mismo lugar físico. Ahora con el trabajo remoto o híbrido, los equipos pueden estar en diferentes lugares y aún así deben mantenerse coordinados. Claro. Y sobre todo eso exige una mentalidad diferente. Un líder tradicional podía pensar que controlar era ver al empleado sentado en un puesto, pero en la era digital eso ya no siempre funciona. Ahora se necesita confianza, metas claras y una comunicación efectiva. Un líder que no se adapta a estas herramientas puede volverse un obstáculo.
como por ejemplo, si una empresa trabaja con plataformas digitales, aprender puede retrasar el equipo completo. No sé si se han dado cuenta que hoy en día la tecnología También hace todo. Perdón, compañera, solo quería opinar algo. No sé si se han dado cuenta que hoy en día la tecnología hace todo más rápido. Antes una decisión podía tardar días, pero ahora muchas cosas se resuelven por mensajes, videollamadas o sistemas en línea. O sea, hoy es todo rápido. Exactamente. Tenemos que ir evolucionando y esa rapidez obliga a los líderes a ser más flexibles. Ya no pueden quedarse con la idea de que siempre se ha hecho así. Las empresas deben responder a clientes, competencias, cambios del mercado, nuevas tendencias, nuevas generaciones y adaptarse. inteligencia artificial, que es lo que hemos estado hablando. Hoy muchas empresas usan herramientas digitales para automatizar tareas, analizar información o manejar la atención al cliente. Esto no significa que el líder tenga que ser experto en todo esto, pero sí debe estar sabido o el querer aprender. Un líder en la era digital debe acompañar a su equipo en los cambios. No basta con imponer una herramienta nueva, también debe capacitar, explicar y escuchar las dificultades que pueden sugerir. Entonces, la tecnología no solo cambió las herramientas de trabajo, lo podríamos decir así, sino que también cambió la forma en que los líderes deben comunicarse, confiar y pues medir resultados. Así es. Y hay otro punto muy importante que mencionar, las redes sociales. Hoy las empresas están más expuestas que antes, porque una mala práctica laboral, un maltrato, un despido injustificado o una cultura empresarial tóxica pueden hacerse visibles públicamente debido a que ahora las redes sociales, las personas buscan expresarse, poner denuncias mediante ello y ahí es donde, ¿verdad?, choca con la exposición. La verdad que sí. Eso significa que el liderazgo ya no solo afecta el ambiente interno, también afecta la imagen de la empresa. Y una organización puede tener buenos productos, pero si se conoce que trata mal a sus empleados, eso puede afectar la reputación de la empresa. Sí. Como nuevas expectativas en los trabajadores, hoy muchas personas, especialmente los jóvenes, tienen expectativas diferentes sobre el trabajo. Antes era más común aceptar ambientes laborales muy pesados solo por conservar un empleo. Actualmente muchos trabajadores buscan algo más que un salario, buscan respeto, comunicación, crecimiento profesional, equilibrio entre vida personal y laboral y un ambiente donde puedan sentirse valorados. Eso básicamente significa que las personas no quieren, o sea, no significa, perdón, que las personas no quieran trabajar. O sea, más bien es como que se siente como que las personas no quieren ser tratadas como unas máquinas. Exactamente. A veces se malinterpreta y se piensa que las nuevas generaciones no quieren esforzarse o trabajar, pero en realidad muchas personas sí quieren trabajar y crecer. Lo que no quieren es estar en un ambiente laboral donde todo sea presión, gritos, poca comunicación o falta de reconocimiento. Aquí, entre la empatía, un líder empático no es un líder débil, es alguien que entiende que trabaja con personas, puede exigir resultados, pero también debe orientar, puede corregir, pero con respeto, puede tomar decisiones, pero también escuchar. Y para que eso suceda, tiene que haber un punto que es clave, que se llama la comunicación. Muchas veces los problemas en una empresa no surgen porque las personas no quieran cumplir, sino porque no entienden qué es lo que se espera de ellas. No reciben una la retroalimentación o no se sienten escuchadas.
Cuando no hay comunicación, aparece la desmotivación, los malos entendidos. El empleado puede seguir haciendo su trabajo, pero deja de proponer ideas, deja de sentirse comprometido y empieza a desconectarse de la empresa. Así es. El problema creo que principal es como la deshumanización, cuando tratamos a los colaboradores como máquinas y desaprovechamos su esencia. Y es ahí cuando las personas empiezan a pensar en irse, no necesariamente porque odien o están cansados de su trabajo, sino porque el ambiente ya es pesado. La verdad que sí. Y sí, por eso también se habla del burnout o agotamiento laboral. Esto puede aparecer cuando ya hay presión constante, ya empiezan gritos, ya empieza a sentirse un ambiente laboral pesado, exceso de trabajo, falta de apoyo y poca valoración del esfuerzo. Un liderazgo basado únicamente en presión puede lograr resultados por un tiempo, pero puede terminar dañando el equipo. Y si el equipo se desgasta, la empresa también pierde. Entonces, las nuevas expectativas de los trabajadores están obligando a las empresas a revisar cómo están liderando, porque hoy un buen líder no solo debe pensar en metas, sino también en cómo se alcanzan esas metas y en qué condiciones trabaja su equipo. Eh, para pasar al siguiente bloque, que es crisis del liderazgo tradicional, con todo lo anterior, podemos entender mejor por qué se habla de una crisis del liderazgo tradicional. Esta crisis surge cuando muchas prácticas antiguas ya no responden a las necesidades actuales de la empresa, ni de las personas que trabajan en ellas. Un liderazgo basado únicamente en autoridad puede generar distancia entre el líder y el equipo y también puede provocar miedo, poca comunicación, falta de creatividad, poca eficiencia y cumplimiento de metas y un solo declive, ¿verdad? El liderazgo se pierde por esa crisis de siempre tener lo tradicional y no ir innovando. Así es. Pero algo que es grave porque las empresas actuales sobre todo necesitan innovación. Si los empleados sienten que no pueden hablar, opinar o proponer, la empresa pierde validez. Otro problema es el exceso de control. Algunos líderes crean que controlar cada detalle es la mejor forma de asegurar resultados. Por eso puede generar desconfianza. El empleado siente que no crece en su capacidad y eso afecta su desempeño. Y es ahí cuando la crisis aparece, cuando el líder quiere seguir dirigiendo igual, aunque el entorno ya cambió. Exactamente. El problema no es tener autoridad, sino usarla de una forma correcta. Hoy un líder necesita saber dirigir, pero también necesita escuchar y adaptarse. Pero sobre todo también debemos hablar eh, de algo que es la comunicación vertical. Es el liderazgo tradicional. Muchas veces la comunicación va de arriba hacia abajo. El jefe habla y el empleado escucha. Pero hoy las empresas necesitan una comunicación como más abierta. Los trabajadores están cerca de los clientes, de los procesos y de los problemas diarios. Y si el líder no escucha, puede perder información importante. Óigame, yo creo que eso es bien, bien real hoy en día. A veces las personas que están en un puesto operativo saben exactamente dónde está el problema, pero si nadie le pregunta, la empresa sigue fallando. Muy cierto. Por eso un liderazgo moderno debe combinar la autoridad con apertura. No se trata de que todos decidan todo, sino de crear espacios donde el equipo también pueda aportar. Pero sobre todo en la era digital, liderar también implica confiar, especialmente cuando hay equipos remotos o híbridos. El líder no puede estar vigilando cada minuto a cada instante, pero debe establecer metas claras, dar seguimiento y sobre todo evaluar los resultados.
Entonces, ¿ustedes creen que el liderazgo tradicional necesita cambiar de una lógica de control a una lógica de confianza y responsabilidad? Claro, eso es una de las ideas centrales. El liderazgo tradicional entra en crisis cuando no se adapta, pero puede transformarse si incorpora la comunicación, empatía, flexibilidad, confianza y un aprendizaje constante. Para conectar este tema con un caso real, le voy a mencionar brevemente el liderazgo de Satya Nadella en Microsoft. Este caso es interesante porque muestra cómo un cambio en el estilo de liderazgo puede influir en la cultura de una empresa grande. Microsoft ya era pues una empresa reconocida a nivel mundial, pero también entraba en retos relacionados con innovación, competencia y adaptación a nuevas tecnologías. Con la llegada de Nadella, se empezó a hablar de una cultura más abierta, colaborativa y enfocada en lo que era el aprendizaje. Sí, y sobre todo uno de los aspectos que más se relacionan con el liderazgo es la empatía. Nadelia promovió una cultura donde aprender, colaborar y adaptarse era fundamental. Esto contrasta como modelo más rígido donde el líder cree que siempre debe tener la razón o donde los errores se ven solamente como fracasos. En cambio, una cultura de aprendizaje permite que las personas mejoren, propongan ideas y sobre todo se atrevan a innovar. Creo que este caso nos deja dos enseñanzas, que es sobre el respeto y el miedo. Exacto, más Y, bien. y Sí, correcto, sí, compañero. sí, Este, perdón. Solo que tenía un poquito más. O sea, no, no, dele pues, dele. de eso se trata este podcast. Quería hablarles sobre la empatía y la apertura que no debilitó la posición de, de Nadella. O sea, ella consolidó una autoridad real basada en el respeto mutuo y la confianza. Y de eso se trató este caso, de demostrar que un líder tiene que ser más humano y no perder la autoridad. Correcto. Más bien puede fortalecer la empresa. Un líder Correcto. puede seguir tomando decisiones importantes, pero desde una visión más abierta y conectada con su equipo. Y eso fue lo que hizo ella. Exacto. Pero sobre todo, además, este caso muestra que incluso las grandes empresas necesitan cambiar y no basta con haber sido exitosos en el pasado y sobre todo en la era digital, una organización debe seguir aprendiendo y adaptándose. También nos demostró que transformar el liderazgo no es solo algo bonito en teoría. O sea, puede influir en la cultura, en la innovación y en la forma en que las personas pueden trabajar. Sí, y eso conecta directamente con nuestro tema, pues la crisis del liderazgo tradicional no significa que las empresas deban perder dirección, sino que deben aprender a dirigir de una forma más inteligente, humana y actual. Pero sobre todo la empatía y la innovación y la colaboración no están separadas de los resultados. Al contrario, pueden convertirse en ventajas para una empresa que quiere mantenerse competitiva. Bueno, después de analizar el liderazgo tradicional, la era digital, las nuevas expectativas laborales, la crisis del liderazgo y el caso de Microsoft, podemos volver a la pregunta principal de este episodio. ¿El liderazgo tradicional todavía funciona o necesita transformarse? Como grupo, consideramos que el liderazgo tradicional no debe desaparecer por completo. Todavía hay elementos útiles como la organización, la disciplina, la toma de decisiones y la claridad en las responsabilidades que aún se deben de tomar. Sí, pero sobre todo sí necesita transformarse. Ya no es suficiente liderar solo desde la autoridad. Hoy se necesita una combinación entre dirección, comunicación, empatía, flexibilidad, adaptación, sobre todo al cambio. Y las empresas actuales necesitan líderes que entiendan que los trabajadores no son solamente recursos para productos, o sea, para producir,
sobre todo lo que hace la empresa, son personas que también aportan ideas, talento, tiempo, esfuerzo a la empresa. Muy bien, entonces, como una conclusión sería que el liderazgo tradicional no tiene que desaparecer, pero sí debe evolucionar. O sea, no tiene que quedarse estancado, sino que adaptarse al cambio, adaptarse a la nueva generación. Yo lo pensé y usted lo dijo. La era digital no elimina la necesidad de liderazgo, más bien exige un liderazgo mejor preparado, un liderazgo que pueda orientar sin imponer, exigir sin destruir el ambiente laboral y adaptarse sin perder la dirección. Y sobre todo, hoy las empresas necesitan líderes que no solo busquen resultados, pero también sepan construir ambientes laborales saludables. Un buen líder debe tener autoridad, pero también empatía, pero también debe tomar decisiones, pero también, sobre todo, tiene que aprender a escuchar y debe exigir, pero también, sobre todo, debe acompañar al empleado. Ajá, y quizá esa es la idea más importante del episodio. Liderar no es solo mandar. Liderar también es entender hacia dónde va el equipo, funcionar con el equipo y ayudarlo a avanzar. Esperemos que este episodio haya sido útil para reflexionar sobre la importancia de transformar la forma en que se lidera dentro de las empresas actuales. Pero sobre todo quiero recordarles y quiero que siempre tengan que el líder en la era digital no significa dejar atrás todo lo anterior, sino aprender a combinar la dirección con la adaptación, la comunicación y el lado humano del trabajo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nosotros somos el grupo número 4 y este fue nuestro podcast sobre la crisis del liderazgo tradicional en la era digital. Gracias por escucharnos y hasta una próxima.